Desde La Vega estamos en esta campaña Pinta tu mundo color naranja. Pinta tu mundo color naranja contra la violencia de la mujer, la eliminación de la violencia contra la mujer. Por eso vamos inmediatamente a tener una primera pregunta. ¿Cuál es el compromiso que tienen ustedes, las que están en este panel, que como institución, como persona, a favor de la erradicación, la eliminación de la violencia contra la mujer? Por eso voy a dejar inmediatamente a la señora Rosa Núñez, encargada de la Casa Comunitaria de Justicia de La Vega, la cual la cooperativa colabora y que estamos dedicando un día especialmente para esta casa, para ayudar a esas señoras y hijos que están siendo impactados con la violencia. Y tenemos un juego de softball que por cada home run que den los jugadores vamos a destinar 1,000 pesos independientemente de otro. Así que, Rosa, esta primera pregunta: ¿cuál es el compromiso que tiene su institución y usted para eliminar la violencia contra la mujer? Bien, muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad. Nosotros como Casa Comunitaria de Justicia somos un centro comunitario que tiene por objeto facilitar al ciudadano el acceso a justicia. Bien sabe que las mujeres somos las más pobres. A veces el término económico es una limitante para la mujer acceder a justicia. A veces la mujer no tiene 50 pesos para pagar un motoconcho y llegar al centro de la ciudad. O a veces la mujer no tiene un solo centavo para pagar un abogado cuando entiende que necesita ser representada en justicia. Sin embargo, casa gratuito para que la mujer pueda organizarse, pueda denunciar situaciones de violencia y estar acompañada mediante un servicio de asistencia psicológica para que pueda empoderarse y poder resolver su situación y vivir en paz. Bueno, gracias, Rosa. Vamos inmediatamente también a ver la respuesta que nos da la misma pregunta. Yo agradado con tenerla a usted aquí, a Altagracia Peña, que es la directora provincial del Ministerio de la Mujer. Nuestro presidente, junto de nuestra ministra Mayra Jiménez, tienen dentro de la carpeta lo que son proyectos para trabajar con eso, porque más que trabajar sería como el compromiso de unir toda la sociedad. Y yo como encargada de la provincia de La Vega, debemos de unir ese compromiso de trabajar. Nuestro presidente Luis Abinader ha escogido al Ministerio de la Mujer para trabajar de la mano con la mujer. Gracias, doña Altagracia, gracias. Vamos a escuchar inmediatamente también a Denis Pichardo, que es la directora de Equidad de Género del Distrito 06 Regional de Educación de La Vega. Gracias, Denis, por acompañarnos. ¿Y cuál es el compromiso que tiene? Por supuesto, educación es fundamental la enseñanza en las escuelas, la enseñanza en los maestros, la educación que se pueda llevar desde ellos también a la sociedad es fundamental para ver este compromiso para eliminar la violencia contra la mujer. Denis, ¿qué usted nos tiene que decir? Como Ministerio de Educación, en coordinación, por supuesto, con nuestro presidente y nuestro ministro, el señor Fulcar, se está coordinando para una educación igualitaria y equitativa. Por lo que estamos trabajando en lo que es la implementación del enfoque de género en el currículum dominicano, entendiéndose esa igualdad como una educación en igualdad de condiciones, de oportunidades y de responsabilidades, para conseguir así pues una sociedad más justa y fuera de todo tipo de violencia. Ese es nuestro compromiso. Gracias, Denis. Gracias, Denis. Ahora vamos a hablar con la magistrada fiscal de La Vega, de la provincia de La Vega, Aura Luz García, que es la fiscal de la Unidad de Prevención y Violencia Intrafamiliar y que tiene múltiples funciones en esta fiscalía. Ahora, para mí es un honor contar con usted y saber su orientación, porque usted viene de mucho batallar, de un crecimiento y de un ejemplo de mujer para el país y para el mundo. ¿Cuál es el compromiso, bueno, ya integral que lleva Aura
no solamente de su puesto de trabajo, de su responsabilidad, sino como mujer, para eliminar este flagelo. Muchísimas gracias a la cooperativa Vega Real y Yanio Concepción, quien la preside, así como también a las demás mujeres valiosas que forman parte de este panel. De verdad que agradezco mucho este tipo de encuentro. Inmediatamente, Denise, ¿qué consideración, si ha tenido alguna experiencia de algún caso, por supuesto, ya de manejo, sin mencionar nombre personal o laboral, para compartir una experiencia de una víctima de la privación del respeto que debe tener una mujer en este nivel de violencia? ¿Nos puede dar una experiencia de algún caso en particular que ustedes hayan tenido? Sí, fíjense, ustedes saben que en la escuela es digamos, un lugar donde podemos detectar muchas cosas que están pasando en los hogares de nuestros niños y niñas. Entonces, hemos tenido los casos más frecuentes que desde la escuela podemos darnos cuenta es el abuso sexual a unas adolescentes y niñas. Aquí estamos, podemos entrar, no una conexión pésima. Ya sea por manos del padre, en casos de padrastro, resulta que hemos tenido casos puntuales muy, digamos, muy penosos de violencia contra niñas y niños. Pero en este caso, que estamos más especificando la violencia contra la mujer, hemos tenido abusos sexuales, violencia contra niñas, adolescentes, desde su propia casa, con su padre, con el padrastro, el esposo de la madre. Y bueno, son cosas muy penosas, pero sí están en el día a día. La hemos vivido, lástima que esas niñas tengan que vivir, digamos, episodios como esos. Pero lo hemos sanado, le hemos dado su tratamiento terapéutico con orientadora, psicóloga, terapeuta, lo que conectamos siempre con la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, y sigue el caso, sigue su curso y ya lo ponemos en mano legal, digamos, pero sí hemos tenido muchos casos de estos. Gracias, Denis. Rosa, yo sé que tiene muchos casos, tanto de experiencia, le ha tocado personal, igualmente en sus funciones laborales. ¿Qué experiencia puede compartir, Rosa, en esta casa comunitaria que usted dirige, respetando la privacidad de la víctima que le ha tocado, que le hace civilizar y que nos pueda dar como un testimonio para que no se repita en esta sociedad? Así es. Hay situaciones que parecen simples. Cuando una mujer viene a poner una denuncia a la sala de recepción y quizás hayan 4 o 5 personas ahí sentadas, cuando se le pregunta cuál es la situación, quizás no dicen realmente qué es lo que está pasando. Por cuestión de vergüenza, no quiere que nadie más escuche. Nosotros tratamos, cuando viene una mujer y que el tema es partición de bienes, o sea, cuando una mujer dice, quiero sacar a mi marido de la casa, ya es una alerta. Nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos pauta de atención para grupos vulnerabilizados, entre estos, mujeres víctimas de violencia. ¿Qué hacemos? La pasamos a una oficina ya privada, con un personal especializado, ya sea con el abogado, o sea, un abogado nuestro, o con la psicóloga, o con uno de nuestros fiscales. Pues allí se le hace una entrevista un poquito más profunda acerca de cuál es la situación, porque de la nada una persona no va a querer sacar a su pareja de la casa. Algo está pasando. Detrás de eso tiene que haber alguna situación de violencia.
Y no solamente hacia esa mujer, sino también cómo esa situación envuelve también a los hijos. Pasa que una mujer vino a solicitar sacar a ese señor de la casa. Sin embargo, había una amenaza terrible que ese señor decía que él no se iba de ahí, que esa casa era de él y que si ella intentaba irse, él la iba a perseguir y la iba a matar y iba a matar a sus hijos. Es una situación que no solamente ella tenía conocimiento, sino que también los hijos se dieron cuenta, hijos menores de edad. La señora vino acá, la concientizamos, hubo un tiempo difícil que ella dejó de asistir, luego la contactamos nuevamente, la situación había pasado lo que es el círculo de la violencia, en que luego de que está esa tensión, la tensión había bajado y había llegado lo que era la luna de miel. El señor había cambiado, supuestamente había cambiado, y ella había dejado todo así. Cuando volvió la situación de tensión, ella regresa donde nosotros, nos dice que ya había incluso movido de habitación, ella se fue a dormir con sus hijos. Había uno de los hijos que no dormía, porque él decía que él iba a cuidar a su mamá. Él esperaba que su mamá se durmiera y ya cuando lo vencía el sueño era que el niño se dormía, porque él estaba cuidando a su mamá, que su papá no le fuera a hacer daño. O sea, es una situación que gracias a Dios pudimos intervenir de manera de atención psicológica, de cómo empoderar a esa mujer, a que pusiera su denuncia. Ya luego lo que es el Ministerio Público con la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia intervino en esa parte, porque nosotros manejamos lo que es la parte psicológica y de orientación legal. Ya la parte de lo que es una intervención judicial, esa la maneja el Ministerio Público en atención, en la Unidad de Atención a Víctimas. Ya luego que se solucionó la parte judicial, pues entonces al tiempo ellos pudieron tener una mediación con respecto a cómo iban a dividir los bienes, porque la pareja terminó separándose y al final la señora tomó un préstamo, le compró la parte que le correspondía de la casa, le entregó en efectivo y la señora quedó en la casa con sus hijos. Gracias a Dios, esa situación no a mayor, pero sí existía una violencia, algo que ya estaba afectando a los hijos. Ese niño se estaba enfermando, no dormía, cuidando a su madre. Gracias a Dios no llegó a mayor y tuvo un feliz término. Bueno, caso desgarrador y muy sensible, un hijo sufrir ese estado psicológico que le queda para la vida. Bueno, Altagracia Peña, sé que el Ministerio de la Mujer tiene una línea abierta para apoyarle. ¿Qué caso ya le ha tocado a Altagracia de experiencia dentro de una persona desesperada llamando al ministerio para auxilio? Que usted haya tenido esa experiencia. Bueno, como ustedes sabrán, uno maneja muchos casos, pero realmente sí hay unos casos que a mí como mujer y madre a la vez me sensibilizan mucho, me tocan. Hubo un caso que realmente no sucedió dentro de que yo estaba, porque sí recibí la madre y estaba envuelto un menor. Y sí, me consternó mucho, siempre, después que realmente ese caso yo conocí de él, que tuve con la madre, donde también la madre fue la que fue agredida, pero el niño pagó también parte de la agresión. Y me marcó mucho porque fue un caso que me pregunté que por qué realmente el niño tendría que venir a hacer una parte dentro de esta agresión, pero como sabemos que la agresividad y el agresor no tiene límite, y más está dentro del hogar. Siempre recuerdo de eso y de ella. Siempre uno, mayormente todos los casos han sido muy fuertes aquí, porque aquí se trabaja con las mujeres, pero especialmente ese caso. No voy a dar muchos detalles, pero sí, ese caso siempre vivo pendiente con él, vivo pendiente con la madre. El niño no está, ya ustedes sabrán por qué el niño no está, pero sí, siempre me recuerdo de cada vez que ella la veo o algo, o aunque a veces no la veo, cuando viene a la terapia, pero sí
me conmueve mucho y todavía me pongo a pensar y me pongo como en el lugar de ella, y eso me empodera de que yo pueda ayudar y seguir haciendo mi trabajo para evitar, o sea, tal vez no evitar, pero sí de cada sensibilización, de cada apoyo que yo le dé a una mujer, puedo evitar una tragedia. Yo estaré trabajando para ver que eso, no, por ejemplo, no sigan tocando, aparte de tocarme a mí ese caso, no le llegue a más personas, o podríamos que no siga sucediendo, porque me imagino que quizás muchos conocen el caso, no tanto a mí me tocaría, sino tocó a la población de La Vega, me imagino cuando sucedió el caso. Bueno, muchas gracias, Altagracia. Magistrada fiscal Aura Luz García, ¿algún caso que haya marcado? Yo sé que su labor diaria para asumir la justicia es una situación de equilibrar esa justicia que manda. Mira, hemos tenido... Escucha. Luz García, la fiscal de La Vega, tiene una situación de señal. Yo sé que ella está en un área de seguridad, que es el área de su trabajo, y el asunto de la misma seguridad que tiene que manejar. También tiene un problema de internet, así que espero que ya se está recuperando. La magistrada Aura Luz García, fiscal de La Vega, se está moviendo al lugar para tener el mejor señal, porque así debe ser. O sea, estas mujeres también hay que cuidarlas, porque también su espacio laboral hay que cuidarlo con un nivel de seguridad. Así que espero que sí ahora esté conectada ya la magistrada Aura García, y nos va a dar testimonio de algún caso que le ha marcado la experiencia dentro de sus labores y a nivel personal, que la justicia llega a todo el proceso ya delicado. Una gran experiencia, prácticamente con mi hija, que se graduó de psicología, los estudios, la tesis, su investigación estaba dirigida a analizar los reos en la cárcel de La Vega. Y ella me decía, entrevistó casi 400 reos. Y yo le dije, bueno, póngase en contacto, inmediatamente va a hacer esa tesis, esa investigación con un maestro psicólogo de soporte, porque usted va a escuchar anécdota, testimonio, postura, de violaciones, de asesinatos, que siendo ella una joven de 22 años no estaba preparada para asumir tanta información directamente desde los de la cárcel de La Vega. Y ella me decía, papi, yo llevo 50, pues tengo que ir a consulta con mi psicóloga, porque a veces esa persona tiene más doctorado que los que estamos afuera para manejar con sangre fría. Ella me decía, con sangre fría, que maneja estos reos que violan niñas, niños, asesinan. Y es una situación difícil que tenemos en República Dominicana, porque normalmente no hay ese equipo de soportes de sociología social, psicológico, de educación, para prepararlo a ellos adentro para cuando puedan salir afuera. Y es una situación delicada, porque entonces va a replicarse. Es una familia porque dejan 2 y 3 familias en el barrio, niños huérfanos, niños abandonados. Y entonces, ¿qué réplica? ¿Qué reciclaje tenemos? Yo espero que ya la magistrada ahora esté ya conectada. Creo que se debe. Pero vamos entonces vamos a dar ahora para la parte final. Yo voy a hacer el coloquio de las preguntas que faltan por ahí. Inmediatamente, Denis Pichardo, la pregunta, ¿qué mensaje nos dejaría? ¿Qué mensaje nos dejaría o enviaría a las mujeres, a las niñas, o a cualquier persona que está siendo víctima de violencia? Porque no solamente las mujeres, también los niños, las niñas, los hombres también sufren violencia. ¿Qué mensaje nos daría desde el Ministerio de Educación para seguir bajando y eliminando esta violencia contra las mujeres y las niñas? Bien, yo creo que es muy importante
que cualquier persona que esté siendo víctima de violencia denuncie. Eso, uno. Dos, sepa que es una persona que merece un buen trato. Yo voy con Altagracia. Que esté segura de que merece un buen trato. Y tercero, también que por favor pido encarecidamente a la población que ayude a esa educación que va a ser la real causa de uno poder erradicar la violencia en su totalidad, formando los hombres y mujeres de mañana, a estos niños y niñas de hoy, en una educación igualitaria, equitativa, inclusiva, fuera de todo tipo de violencia. Entonces, ese es mi mensaje. Y que por favor la mujer que no se quede callada, que anote con ella esa línea asterisco 212 y que siempre esté atenta a la vecina o al vecino, a quien sea, al niño o a la niña que está siendo víctima de violencia. Tenemos que unirnos y entre todos y todas vigilar por la no violencia contra ninguna persona. Gracias, Pizarro, gracias. Vamos a escuchar inmediatamente a Altagracia Peña, directora provincial del Ministerio de la Mujer, ese mensaje para las personas que están siendo sujetos de violencia, niñas, hombres, mujeres, porque también tenemos que trabajar muy fuertemente los hombres, los adolescentes, los niños, porque donde viene la violencia hacia la mujer, viene del hombre. Excelente. Bueno, primero es mi mensaje final. Mujer no debe de callar, debe de denunciar. Y no tan solo el hecho de que la mujer sea la que denuncie dentro del hogar. También si escucha que su vecina está siendo agredida, un familiar debe de denunciar. Pero también a ti, hombre, joven, te llamamos a que denuncia, porque para que paremos. Y el Ministerio de la Mujer está en apoyo a ti, mujer, para apoyarte a que tú salgas de esa violencia. El Ministerio de la Mujer quiere que vivamos en familia, en paz, en armonía, como lo ha dicho nuestro presidente Luis Abinader y nos lo ha dicho nuestra ministra, una familia en armonía de cero violencia. Como vimos nuestra campaña, vivir sin violencia es posible. Ahí está nuestra línea, asterisco 212, la línea mucho más rápido y más fácil de llegar que el 911. Mi mensaje final, denuncia, no te calles, no queremos ni una más, basta. Bueno, gracias. Vamos a escuchar a Rosa y luego terminaremos con este coloquio con la fiscal Aura Luz García. Rosa, mensaje final para eliminar esa violencia en el contexto general de la República Dominicana contra la niña, las mujeres, los niños, los hombres, y sobre todo ese mensaje que debe llevar desde la casa comunitaria, porque ahí se reciben las quejas, y cuando los hombres a veces se victimizan, y que ya yo no voy a hacer más. Cuánta experiencia en una casa comunitaria para llevar este mensaje. En esta campaña, pinta de naranja. Efectivamente, mi recomendación, así como dicen nuestras compañeras, es no callar. No callar la violencia, contarle a alguien de confianza la situación que nos esté pasando, sea una vecina, una amiga, un familiar, y a los canales, mecanismos, vía telefónica, esencialmente, tanto pueden venir a Casa Comunitaria de Justicia o contactarnos vía WhatsApp al 809-087-2586, llamar al 911, llamar la línea vida del Ministerio de la Mujer, o sea, en cualquier círculo, incluso en las empresas. Bien, tenemos acá al público de la cooperativa Vega Real, decirles que la violencia no tiene etiqueta,
La violencia no te pregunta si tú eres alfabetizado o no. No te pregunta si tú tienes maestría, si tú eres empleado o desempleado. Puede estar en cualquier ámbito de la sociedad. Entonces, si tienes una situación que te causa miedo, que te intimida, que tú dudas de que sea o no violencia, haz la pregunta y cuéntale a alguien lo que te está pasando y busca ayuda. Y también ponerlo en el zapato del otro, también brindar ayuda. Cuando vemos que alguien tiene una situación, ser solidarios con nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros vecinos, también esos hombres que son víctimas de violencia, nuestros amigos, concientizarlos. Así que ese es mi mensaje y gracias por la invitación. Gracias, Rosa Núñez. Vamos a terminar con la magistrada fiscal de la provincia de La Vega, Aura Luz García, que también tiene una gran responsabilidad, no solamente como fiscal general, sino que también maneja esa unidad de prevención de violencia intrafamiliar. Ahora quedamos con una pregunta, dos preguntas para cerrar. Un caso que le haya marcado en términos personal o laboral, con la mayor privacidad, dentro de este proceso de violencia de género. Y antes de llegar a esa pregunta, claro que sí, que hay casos que no han marcado, casos que le tocan a uno las fibras más sensibles. En esa condición, detrás de la fiscal hay un ser humano que también siente ese dolor que sufren las víctimas de violencia, tanto hombres como mujeres, porque la violencia es un tema, es holístico en la República Dominicana, no es exclusivo de las mujeres. Ahora bien, la dificultad que hay en ese sentido es que las mujeres son más y por eso es que hay que prestar atención especial. Lo primero es el primer punto de la pregunta que estaban dirigidas para el panel, lo vamos a hacer de la manera más sintetizada posible por las dificultades de conectividad que hemos tenido y sé que eso no nos robó tiempo. Pero el compromiso que tenemos como fiscal titular de La Vega es dar respuesta a los casos de violencia intrafamiliar que llegan a la unidad. Y ese compromiso nosotros lo asumimos desde el mismo momento que llegamos a la titularidad de La Vega. Lo primero que identificamos es que había un local inadecuado, un local donde no había o donde no podía darse las atenciones adecuadas a las víctimas que estaban allí, así tampoco al personal del Ministerio Público que daba atención. En ese sentido, nuestra primera meta fue mudarnos de ese lugar, ubicar un espacio y lograr poder recibir a esas víctimas que merecen ser atendidas con dignidad cuando llegan lesionadas, tanto física, emocional y psicológico a la unidad. En ese sentido que ese compromiso también nos llevó a habilitar un espacio adecuado, pero también a duplicar el personal del Ministerio Público que ejerce las funciones ahí. Cuando nosotros llegamos encontramos que habían 3 fiscales dando atenciones, nosotros los duplicamos. Hoy día hay 6 fiscales dando atención a las víctimas que llegan a la unidad, así como también duplicamos el personal administrativo. Ese es un punto importante, pero también identificamos que la víctima que llegaba a la unidad ponía su denuncia y luego se le daba un requerimiento médico y tenía que salir de la unidad a ser evaluada por un médico legista. Todos los que están aquí tienen conocimiento de eso y nosotros, esa fue otra de las acciones que implementamos dentro de ese compromiso y fue designar un médico legista, una médico legista fija en la unidad, que esa víctima que llegue ahí no tenga que desplazarse a ningún otro lugar, porque eso la coloca en una condición de vulnerabilidad. Así como también ampliamos la cantidad de psicólogos que daban atención a la víctima. Como señalamos que la violencia intrafamiliar y de género no solamente hay afectación física, sino también psicológica y sexual, promovimos para ampliar los psicólogos. Tenemos 2 en horario semanal, en horario diario,
tenemos 2 psicólogas prestando atención y en el fin de semana un tercer fiscal, un tercer psicólogo que está dando las atenciones los fines de semana. Es decir, que hay una atención integral a la víctima que llega a la unidad, que es bastante amplio porque mensualmente nosotros recibimos un promedio de 170 a 180 denuncias mensuales. Es decir, que estamos en contacto directo siempre con esa víctima. Se le da atención psicológica, evaluación psicológica, evaluando el riesgo desde que pone la denuncia, el riesgo que tiene esa víctima con respecto a su agresor, de que si esa violencia aumenta o esa violencia hay un peligro alto de muerte. Entonces ahí se activa el envío de esa víctima a casa de acogida. Hay otra pregunta que usted nos hace, que es si no ha tocado, si no ha afectado o algún caso de eso nos ha llamado la atención. Y yo puedo decirle que sí, que hay casos que a uno lo marcan, por ejemplo, poquito antes de asumir la titularidad en La Vega, cuando estuvimos en Santiago, fue uno de los últimos casos que recibimos ahí, una víctima que fue citada en un lugar, como en una finca, por su agresor, y ella iba con su niño de 6 meses de edad y a ella la dejaron abandonada con más de 6 estocadas en el cuello, y el agresor se llevó a su hijo de 6 meses de edad y lo mató, lo ahogó en un riachuelo en las proximidades de la finca. Y esos son casos que necesariamente, por más que uno trate de ser lo más profesional que pueda y ser lo más técnico que pueda, ese aspecto humano, es difícil uno separar esos hechos de lo que es lo laboral y lo personal. Y también otro caso que nos marcó mucho es un caso de una joven en Jima, eso fue al principio también de nuestra gestión en La Vega, una joven, Jocelyn Núñez, que fue agredida al punto de que esta es víctima de feminicidio porque su agresor la enterró, la llevó hasta una finca y ahí la enterró en un arrozal. Esos son casos que necesariamente nos marcan, pero sin dejar de hacer la parte que nos corresponde. Nosotros en esos casos tuvimos una actividad en la investigación, y en los 2 casos los agresores están condenados a 30 años. Le digo que no es difícil uno decir, yo soy profesional y mi trabajo es hacer cumplir la ley, pero en ese cumplimiento, en ese hacer cumplir la ley, nos ponemos en contacto con personas, nosotros trabajamos con personas, y de hecho es difícil uno deslindar la parte emocional, aunque uno cuida eso también, pero es difícil deslindar una cosa con la otra. Indiscutiblemente, magistrada Aura Luz, el impacto psicológico que también sufren ustedes como profesional, necesitan un soporte. Yo hacía una referencia a esa tesis que hizo mi hija cuando se graduó de psicóloga, investigando unos 400 reos aquí en La Vega, y luego también su trabajo que desarrolló en Santiago, igualmente aquí en La Vega, en prevención de violencia intrafamiliar, y siempre ella se descargaba conmigo, como padre me decía cosas que veía. El policía es que más incentiva cuando la mujer va a poner la violencia. Mira, papi, que la policía le dice que eso es una galletita, eso no es nada. Para tú ir a por una querella, o sea, primero que decir a veces de la policía. Sé que la reorganización que ha habido de todo el proceso judicial, necesitamos muchos psicólogos, pero una parte que me preocupa, magistrada, antes en la Pucamaima se estudiaba trabajo social, y
y cuando ustedes tienen ese aviso, especialmente casa comunitaria, ministerio, educación, ese aviso, por ejemplo, niñas embarazadas, con el padre violento, fueron niñas embarazadas con un padre violento, ¿cómo manejar desde la justicia cuando no tenemos el trabajador social o el psicólogo que pueda ir al barrio a decir que es una persona ya asesina prácticamente, violenta? Ustedes manejan casos que son, como ustedes mencionan, pero también necesitan apoyo desde el punto de vista profesional. Porque estoy oyéndola a todos ustedes aquí hablando de situaciones de casos, pero todos los días hay casos, todos los días hay casos. Ahora, ¿qué mensaje le damos a esa sociedad que también tiene que meterse en esto, el vecino? Que eso es problema de marido y mujer, y entonces después tenemos la persona muerta al lado de nuestra casa, viviendo con la violencia, conviviendo con la violencia, y nos hacemos entonces los chivolocos. ¿Qué mensaje final le damos a esas mujeres, o a esa familia, o a esa sociedad también? Mira, la República Dominicana a principio cuando empezó ya, a principios del año 2000, suscribió acuerdos internacionales, en este caso la Convención de Belén do Pará, donde todos los estados que formaron parte de esa convención, República Dominicana es signataria, se obligaron a crear leyes que visibilizara el tema de la violencia. En ese sentido, a partir de ahí, ya el tema de marido y mujer ya no es un asunto de ellos, no, es un asunto de Estado. Es un asunto de que el Estado está en el deber de proteger los intereses o esos derechos humanos de la mujer. Entonces, a partir de ahí, se crea la ley 2497 y dejó el tema de ser de problemas de alcoba, de problemas que se resuelven en la alcoba, de que si tú pones una denuncia en la policía, ya la policía no te puede decir, no, ustedes resuelven eso en la casa. Eso es tema de marido y mujer. Y entonces ya esa parte no, eso no lo podemos ver desde ese punto de vista. Y esa convención establece responsabilidades al Estado y es por eso que todos debemos, el Estado debe establecer políticas públicas. Por ejemplo, el del trabajador social. La Vega necesita trabajadores sociales. Nosotros en el año 2009 yo tuve la oportunidad, la primera vez que me puse en contacto con este tema, que fue cuando como fiscal llegué a la unidad de atención a la violencia de género, aunque ya nosotros trabajábamos con casos con ese tema. Bueno, pues cuando llegamos ahí, que es el centro de acopio de todas las víctimas, ahí fue que yo pude darme cuenta, óyeme, pero ¿cuántos golpes se le da a la mujer dominicana? Ahí abrí los ojos y dije, Dios mío, pero ahí llegaban las mujeres y de ahí en adelante ese tema empezamos a mirarlo, empezamos a abordarlo, porque estaba como fiscal en atención a la violencia de género y entonces intrafamiliar. Pero son temas que tenemos que visibilizarnos, le hacemos llamado a la mujer a denunciar la violencia. La violencia, como les digo, no empieza una mujer desde que inicia la relación, no empiezan dándole golpes, empieza con el control, y no me canso de decirlo, donde quiera que voy. La violencia inicia con el control. ¿Cómo? ¿En qué manifestaciones de control? De que si la mujer llegó tarde a la casa, de que si fuiste al salón, te fuiste a las 4, llegaste a las 6 de la tarde, que porque tú duraste 2 horas en el salón, que déjame ver los mensajes que tú tienes ahí, que ese pantalón es corto, que tú tienes que ponerte uno más largo. Entonces empieza por ahí. Esas son las principales señales para detectar que va a haber violencia. Y entonces eso hay que curarlo con tiempo. Sabemos que la violencia, hay un ciclo que fue mencionado por Rosa, y yo sé que Denny trabaja también y Altagracia conocen bien bastante de este tema. La violencia es cíclica, hay un ciclo y cada vez que ese ciclo da vuelta, iniciamos con la tensión, con la explosión, la luna de miel, el alejamiento y luna de miel, pero cada vez que ese círculo da una vuelta, la violencia va en aumento y es probable que cuando dio el tercer ciclo termine en feminicidio. No ha habido, o por lo regular, es muy, pero muy, muy, muy poco probable
que un feminicidio llegue si no ha habido una conducta previa de violencia en esa pareja o en esa familia. Entonces tenemos que detectarlo. Por eso hago un llamado a toda la población y todo el que está aquí conectado, que la denuncia hay que, o sea, que esos hechos violentos hay que denunciarlo, hay que visibilizarlo, hay que ponerlo donde se vea, porque si no se ve, si la mujer está oculta en la casa recibiendo maltratos, no hay forma de poder prevenir, ni hay forma de poder poner un alto, no hay forma de detenerlo. Por eso es importante la denuncia. Aquí se habló también de la línea vida. Quien conozca un caso no necesariamente tiene que ir a decir, yo soy fulano de tal y vengo a denunciar tal cosa. No, no, no. Con una llamada, línea vida 809-200-1202, usted puede salvar una vida. Usted llama y esos operadores que reciben esa denuncia llaman a la fiscalía donde corresponda o la jurisdicción donde se está denunciando ese hecho, y ahí va el equipo multidisciplinar de la fiscalía a prestar atención. Aprovecho este espacio también para agradecer a Rosa, que tenemos relaciones primarias con respecto a los casos que nosotros remitimos a la Casa Comunitaria de Justicia, a Altagracia Peña también como encargada en la provincia con el tema relacionado al Ministerio de la Mujer. Estamos en una interacción constante, siempre estamos en comunicación. Nosotros cuando tenemos víctimas que entendemos deben ser atendidas ya no con la atención psicológica para el caso, sino con esa atención psicológica que requiere la mujer para superar cualquier trauma. Nosotros los remitimos a Altagracia Peña. Nosotros entendemos que tenemos que estar unidos, las autoridades. Ya estamos en contacto con Denny Pizarro también. Y vean en mí una aliada, una mujer con compromiso de dar atención no solamente a la violencia de género, que es bastante importante por lo que le habíamos señalado, sino a todos los hechos punibles. Pero esto, que laceran tanto la sociedad, nosotros estamos a la orden. Todos los que están aquí tienen mi teléfono, yo tengo un teléfono abierto. Ustedes me pueden escribir o llamar a cualquier hora. Si me llaman a las 12 de la noche, a la 1, tal vez no lo vea porque esté durmiendo, pero desde que me levante a las 5 de la mañana, ya nosotros le estamos contestando. Entonces quiero que sepan que tenemos esa apertura de comunicación. El fiscal tiene que estar en contacto con la sociedad, en contacto con los operadores del sistema, en contacto con todas las fuerzas vivas de la provincia para nosotros poder dar respuesta. Cuando ustedes me llaman para presentarme un caso, ustedes no me están molestando, ustedes me están diciendo, Auraluz, en tal caso está ocurriendo tal cosa, y dentro de nuestras funciones nosotros poder abordarlo. Si no tengo la información, no hay forma de que nosotros podamos abordar de manera efectiva. Un mensaje que ustedes me pongan, una llamada, puede ser suficiente para salvar una vida y siempre va a valer la pena. Siempre va a valer la pena. Así que yo me reitero a la orden de cada uno de ustedes, a las órdenes de esta sociedad en sentido general y de todo el que pueda necesitar de nuestra colaboración, de nuestro trabajo. La disposición está, el compromiso, y aprovecho para ratificar ante ustedes mi compromiso de servir a todos estos temas que afectan de manera considerable a la sociedad, y de manera especial los temas que están relacionados con la violencia de género, con la violencia intrafamiliar. Tenemos que tener pendiente que esa violencia no solamente es física, hay violencia psicológica que tenemos que visibilizarla y abordarla, y hay violencia sexual. Si no hay consentimiento, cuando una relación no hay consentimiento, es violación, y si es violación es un delito. No importa quién lo cometa, si es el esposo, si es quien sea. Si la relación no es consentida, es violación, y si no es violación, es de interés del Ministerio Público. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, magistrada fiscal de la provincia de La Vega, Auraluz García. Gracias por acompañarnos en esta campaña Pinta tu Mundo de Naranja, que culmina
el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Tenemos trabajando 16 días esta campaña Pinta tu mundo de naranja para eliminar la violencia contra la mujer, y hoy renovando compromisos para poner fin a la violencia. Hemos contado con la magistrada fiscal Aura Luz García, igualmente Denis Pichardo, directora de Equidad de Género del Distrito 06 de Regional de Educación de La Vega, la señora Altagracia Peña, directora provincial del Ministerio de la Mujer, y doña Rosa Núñez, encargada de la Casa Comunitaria de Justicia de La Vega. Pero también hay otra violencia que tal vez doña Aura no la ha mencionado, la violencia social. Ahora la violencia social, yo la catalogo como la peor, que es la apatía, la negligencia de tener un celular, La gente prefiere grabar antes que intervenir. Y es una cosa seria que tenemos en esta sociedad. La gente saca su celular inmediatamente, pueden agredir a quien sea, prefiere grabar antes que parar, antes que llamar la atención. Es una violencia que no está. Y ese reciclaje que nos están llevando las redes sociales de la violencia, que es peor. A veces yo oigo en los medios de comunicación, los comunicadores repiten desde por la mañana, la noche, la tarde y la noche, repitiendo un reciclaje de violencia, y especialmente a los que son pobres, porque no lo repiten a la clase media ni a la clase alta, a la clase pobre se la repiten en todos los medios de comunicación. Gracias a ustedes por renovar este compromiso para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en República Dominicana en esta interesante campaña de las Naciones Unidas. ONU Mujer, pinta tu mundo de naranja, eliminando, erradicando, y vamos a vencer esa violencia. Gracias.